RD se mueve arranca hoy, pero acorde a lo que anunciaron las autoridades, hoy inicia la parte de orientación ciudadana y luego vendrían las más de 100 medidas que todavía estamos esperando se le expliquen al pueblo dominicano. Desde este lunes 23 de junio se inicia en el Distrito Nacional RD se mueve, que tiene por objetivo mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo. Pero en el día de hoy empieza la parte de orientación ciudadana. Esta campaña comprenderá la entrega de volantes instructivos para que los conductores se enteren de los cambios que habrá, informó el director de comunicaciones de la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, coronel Rafael Tejeda Valdera. Empieza RD se mueve, compañeros. Bienvenidos este lunes. Este lunes tan, no sé, yo lo siento como un poco lento. Ustedes me dejarán saber. Ánimo. Buenos días. ¿Será que fue muy rápido tu fin de semana? Se fue demasiado rápido. Debe ser. Qué cosa, ¿eh? Claro. Pero también bueno, hoy es lunes, ayer fue solsticio de verano, el día más largo del año. Así que no sé si se cumple en República Dominicana eso. Porque dicen que aquí solo hay 2 temporadas. Sí, pero verano e invierno. Esas son las 2 temporadas. Verano eterno. Estamos oficialmente en el infierno entonces. ey, zafa. Aníbal, ¡Te reprendo! va de retro. Sí. Pero va a estar lluvioso, eso compensa. Hoy Parece sí. que hay una onda acercándose al país y eso va a mantener al país lluvioso. Bueno, hay que mantenerse hidratado. Es importante y tratar de coger la sombrita, andar por la sombrita literalmente, como siempre se dice, ¿verdad? Porque en esta época inicia una temporada más calurosa y eso se transforma en el estado de ánimo. Eso cambia el estado de ánimo radicalmente de la gente. Sí. Está más irritada, más molesta en las calles. Estas medidas del tránsito diríamos que inician en una época un poco complicada, ¿verdad? Bueno, por un lado. Pero la idea es, bueno, ser tolerante, ser receptivo. Todos tenemos nuestros pronósticos sobre algunas medidas, estas también, pero hay que darle el chance a las autoridades de que desarrollen su política de transporte, de movilidad, y no sé, que yo no tengo mucha expectativa en torno a esto, pero vamos a ver cómo influye realmente en el descongestionamiento del tránsito. Para mí el enfoque es la construcción de infraestructura y eso que anunció el presidente del Tren Metropolitano de Santo Domingo. Esperamos que vengan anuncios interesantes en ese sentido. Así es, compañeros, compañeras, buenos días. El verano arrancó oficialmente el pasado sábado, 21 de junio, de acuerdo, ¿verdad?, con las temporadas del año, ¿no? Mira, ciertamente es así, lo habíamos debatido la semana pasada, ese será el clímax, ese será el punto en el cual realmente vamos a conectar todos los puntos para tener un verdadero sistema de transporte y movilidad que permita a los dominicanos podernos trasladar a tiempo y de manera eficiente a nuestro destino, que el país se mueva como esta campaña. Ahora, este tipo de iniciativas yo pienso que son importantes porque nos van preparando. Es una nueva cultura que los dominicanos tenemos que estrenar. Son muchos años en el desorden, son muchos años en la anomia, son muchos años en la ineficiencia, porque también la ha habido, ¿eh? Entonces, este tipo de operativos hay que saludarlos, hay que darles la bienvenida y, como decía la semana pasada, ver el vaso medio lleno, esperar que la gente adquiera conciencia, porque también hay que decir esto, por más tecnología, por más modernos sistemas, si en la mente de la gente usted no hace el switch, usted no hace el cambio mental, adquiere conciencia de que la sociedad la hacemos nosotros. La sociedad no viene en un paquetico, la sociedad comienza en la mente humana. Cuando somos conscientes que somos parte de un colectivo, que no somos el mundo en sí, sino que somos un eslabón de la cadena y hacemos lo que nos toca a nosotros,
porque hay gente que aboga mucho por cambiar el mundo. La mejor manera de cambiar el mundo es cambiando uno mismo primero. Si nos concentráramos todos en cambiar nosotros, en mejorar nosotros, la suma de todas esas individualidades nos daría una sociedad mejor. Y yo pienso que a eso es que hay que apostar. Quiera Dios que el dominicano muestre su disposición, que ese pesimismo histórico que nos ha caracterizado, eso es verdad, no nos invada en este momento, que veamos las cosas positivamente, que colaboremos a las autoridades también, que sean eficientes a la hora, por ejemplo, de esta socialización, que esto llegue a todo el mundo, que no nos conformemos solamente con distribuir volantitos, sino que realmente la campaña llegue. No por mucho madrugar amanece más temprano. Esta fase es vital. Esta fase es vital para la implementación exitosa de este nuevo plan. Vamos a agotar las fases en su tiempo, sin prisas, porque ya tenemos bastante tiempo así, ¿no? Aníbal, escúchame, yo sé que vas tú ahora, pero Aníbal me acuerda... Aníbal me acuerda a alguien, uno de los presidenciables que manda a ver el vaso medio lleno. Él habla así, él dice, yo les recomiendo que vean el vaso medio lleno. Nosotros estamos transformando el país. ¿Quién es ese? Para yo por lo menos. Ese David Collado. Estuvo con Jaina, con el presidente. Él manda. No lo sabía realmente. Aníbal no lo sabía, pero él también manda a ver el vaso medio lleno. Él lo manda a ver medio lleno. Si todos lo viéramos medio lleno, fuéramos un país mejor. Nada, desearles a nuestros oyentes una semana próspera y abundante, a todos esos seres de bien que nos escuchan. Saludos especiales a nuestros seguidores de Santiago que me estuvieron escribiendo por Twitter en DM. Yo quedé seca. Señores, algo que quiero señalar sobre esto del tránsito y los cambios que se han estado haciendo y también que se han estado proponiendo es que justamente ahora que vienen las vacaciones de los niños, entiendo que va a ser más llevadero el proceso para nuestros agentes que ya están de vacaciones, ¿verdad? Que ya están, gracias Isidro, va a ser más llevadero ese proceso para nuestros agentes porque van a haber menos vehículos. Ahora bien, también yo me preguntaba en estos días, cuando se propuso lo del cambio de horarios en las instituciones públicas, yo me cuestionaba qué van a hacer con los horarios en los colegios y en las escuelas, porque se supone que si tú vas a empezar a trabajar más temprano y ya tú tienes un horario regulado, estructurado, que es cuando dejas a un niño, vamos a suponer a las 7 porque entra a las 7:30. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Es una buena cuestionante. Sí. Nada, señores, feliz semana y con todo el pie hasta el fondo. Mira, no te hagas tantas preguntas y vamos a esperar a ver el vaso medio lleno. Claro, vamos a ver el vaso medio lleno. Vamos a ver cómo lo ve Paz. Porque tiene... Aunque estamos en tiempos turbulentos. ¿Cómo ves la paz, Rafael? Yo creo que para ver el vaso medio lleno, lo primero que hay que echarle agua al vaso. Ay. Hay gente que no le echa una gota de agua al vaso y quiere estar bebiendo vaso. Aníbal, invítalo a salir del pesimismo, por favor. Le están echando agua aunque tú quieras sacar el agua del vaso. Ay. Tú perforaste el vaso. Espera un poquito. No, hay que echarle agua. Lo más importante es echarle agua al vaso. Paz. Y aquí Dio duro andamos el con solsticio posturas complacientes. Sobre todo cuando estamos en las posiciones donde dijimos que íbamos a hacer todo para que el vaso se rebosara de agua. Entonces cuando llegamos queremos decir, no, vamos a ver el vaso medio lleno. Pero ese es el mismo vaso que tú decías que antes estaba medio vacío. Ten cuidado, Paz. Ten cuidado, Paz. Claro que tengo una visión completamente optimista. Perdóname que te interrumpa, Paz, pero ten cuidado porque hay un artículo que yo lo tengo, mira, en el mural de los artículos más brillantes, ¿verdad?, que he leído, que se titula Del gran pesimismo al gran cambio, que escribió el expresidente Leonel Fernández, invitando a la gente a salir del pesimismo. Inyectar como una dosis histórico de optimismo. Algo así como, en otro contexto, una invitación a la que hace Aníbal, en otro contexto. ¿En qué año fue que le escribió ese artículo? Pero lo quieren politizar. Ya lo quieren politizar. No es lo mismo. Es una invitación. Con guitarra que con violín. Una invitación al optimismo. Sí, pero el optimismo tiene que estar precedido de acción y de trabajo. O sea, yo creo que en República Dominicana hace falta un poco de enfoque. Tú mencionaste a alguien ahorita. A uno de los que ustedes llaman presidenciables, ¿verdad? Cuidado. Yo lo llamo los que aspiran dentro del PRM. Entonces,
Yo veo la publicación de Diario Libre. Los delfines. Del tema este de Jaina. Un carrusel de fotografía. De la inauguración del malecón de Jaina. Pero es una gran Y de obra. las 6 fotos que habían, las 5 primeras fotos eran de los incumbentes. O sea, yo quería ver el malecón. La única foto que había era del malecón. Yo quería ver cuál era la obra. Si tú vas a Jaina, una verás el malecón. del presidente tomándose un coco de agua. La otra era de David jugando dominó. O sea, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿estamos promoviendo las políticas públicas que estamos haciendo? ¿O estamos simplemente utilizando de plataforma las entidades y su trabajo para el cual los ciudadanos pagan impuestos como mecanismo de propaganda? Entonces, yo sé que el trabajo debe hablar por la persona. Ahora vámonos al fondo. Vámonos al fondo. Lo que tú planteas es una cuestión de estilo, ¿verdad? De forma. Porque te hubiese gustado ver más fotos del malecón. Del malecón. Esa es la obra que le interesa al cual puedes ir cuando finalice el programa y apreciarla. No tengo video de trabajo. Y apreciarla. Ahora, en el fondo, lo concreto, lo que los ciudadanos pueden percibir, lo que los ciudadanos pueden apreciar, lo que los jaineros ahora pueden disfrutar, ¿qué es? Una obra que se le entregó que asciende a un monto de más de 100 millones de pesos, que es precisamente el malecón de Jaina. Que eso viene a transformar una comunidad, por cierto, muy pujante. Yo lo aplaudo. De las 100%. más pujantes del país y que viene a relanzarla desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social. Entonces, o sea, en lo concreto, lo importante es que la obra se entregó. Ahora que tuviste a David jugando dominó con el presidente. Yo estoy criticando. Tú estás criticando a David. Un estilo que tú estás criticando a David. De utilizar la comunicación de las instituciones. O al presidente. Bueno, eso. No, eso no es un secreto en el país. Es una yo lo hago todos los días. Es una cuestión de forma. Es una cuestión de forma. En la noticia, por lo menos en la versión digital de Diario Libre, no se ve el malecón, nada más se ven las figuras. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Dirijan la crítica para ser justo. ¿Quién era que decía ser justo lo primero? Duarte. Y el maestro también, don Álvaro Albelo, lo citaba para ser justo. Eso sí. Espérate, le voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Vamos a ver. Y así se ve mejor. ¿Quiénes son los encargados de hacer las fotos y de publicarlas en la prensa? Los empleados de David. No, porque los empleados de David no trabajan en el periódico Diario Libre, pero por ejemplo, o en el periódico Listín Diario. No, ¿Tú sabes porque cómo eso funciona, Julio Alberto? yo no sé cómo eso funciona. Ahora, yo no sé cómo eso funciona. Se manda una nota de prensa oficial. Pero no, pero míralo ahí. Pero ¿dónde está el malecón? ¿Dónde está el malecón? Bueno, pero ¿qué se ve? El problema es la cita. Ahí se ve, en la de Diario Libre nota el ¿Y qué se ve ahí? Yo no sé, yo no veo ahí el zoológico, es que se ve ahí. Los camiones de Jaina se ven ahí. La estructura del malecón, yo quiero verla, yo como ciudadano. Dice Paz que la próxima vez se quiten del medio para poder apreciar mejor el malecón. Porque mira, habiendo tantas prioridades y tantas necesidades, priorizaron Jaina. Pero cambiando el tema de David, Jaina es una comunidad pujante. Jaina es una comunidad pujante. No lo ponga así, nadie está hablando de David. Es una cuestión de foto. Cambiamos de tema. Cuando nos enfocamos en la foto, nos estamos enfocando en lo estético. Míralo ahí, escúchame, míralo ahí. Yo no estoy viendo los camioneros de Jaina y los camiones. ¿Qué tú estás viendo? No, ahí se ve. ¿Qué ves? Ahí se ve. Pero esa la es una playa. foto que Puedes apreciar. Se ve hermosísima la playa. Esa es la foto que yo Esa quisiera playa ver. americana. Mira, la noticia Vamos a ver. es la siguiente y entramos de una manera muy particular y sui generis a ella. Y es que el presidente Luis Abinader, y miren, yo lo vi en papel. Miren cómo yo lo vi. Lo primero que recoge Diario Libre. Para que ustedes vean la diferencia de leer digital a leer en papel. Yo todavía soy un poquito old school. A mí me encanta leer el periódico en papel. El de esto no lo maltrata. Y no estoy maltratando a nadie. Ahora, desde mi visión, lo primero que yo veo en Diario Libre es una hermosa foto del malecón de Jaina. Bien, ahí sí está hermosísima eso ya esa lo fotografía. de una manera diferente. ¿Verdad que sí? Ya, En papel. claro. Parece que a los que leemos en papel nos tratan
de una manera más gentil. La foto del malecón de Jaina es el vaso medio lleno. No. Lo que dice Rafael es el vaso medio vacío. No. Yo estoy dando la noticia. Y le Ahí estoy están las dando. dos visiones. Estoy dando yo la me quedo con noticia. el vaso medio lleno. No, porque yo no sé si está lleno o vacío. Yo tengo la noticia de Diario Libre. Y ustedes no Mire, la vieron. noticia de Diario Libre impresa me Ay, enseña una fotografía hermosa del nuevo malecón de Jaina. Bien, La bien. perspectiva Bien. que me dio a mí, Si que no está lo vi bella la digital, foto, el ¿verdad? malecón está medio La lleno. perspectiva que yo me llevé, para que Digo ustedes yo. vean la importancia de cómo se entrega el mensaje. La perspectiva que yo me llevé cuando veo esta foto en no la lo versión maltrates. impresa de Diario Libre fue muy positiva. Y lo primero que leí fue lo siguiente. Abinader entrega malecón a Jaina y títulos en la Romana. Además del malecón, que repito, por la fotografía se ve hermoso, me parece ve una muy contribución bello, sí. importante a la Y comunidad. moderno. Inclusive a nivel turístico expande Claro. sus posibilidades. Y si expande sus posibilidades turísticas, también expande sus posibilidades productivas. Encima de eso, leo en el primer párrafo de Diario Libre que se entregaron 1.600 títulos de propiedad a personas que vivían en terrenos del Estado, con todo lo que eso representa en materia de dignidad, de legalidad y de productividad para esos ciudadanos. Yo aplaudo esa obra. Claro que sí. Con un costo de 107 millones de pesos. Es un ejemplo de inversión en capital, de inversión en obras de infraestructura, de desarrollo. Lo que yo he pedido en este programa. Muy bien. Y cuando se me entrega algo que yo he pedido, porque creo que es lo que más le conviene a la ciudadanía, solo me queda reconocerlo. Eso es objetividad. Ahora bien, en una esquinita, estoy hablando de la versión impresa de Diario Libre, en una esquinita pequeña de la cual sinceramente ni me había dado cuenta, de lo chiquita que está la foto, en una esquinita, dicen no lo maltrates Capicúa así. y son 25. Así se le escuchó decir al presidente Luis Abinader mientras jugaba dominó contra el ministro de Turismo David Collado, luego de la inauguración del malecón de la playa Gringo en la comunidad de Jaina, provincia San Cristóbal. O sea, que después de la obra entregada, después de los 1.600 Ahora, títulos oye, de tú propiedad, Tú eres que tan objetivo. Como tú eres tan objetivo. y Ahora míralo mira- aquí. mírate pero- la versión digital. Jugaron un chingo Hazte la dominó. misma perspectiva. Tú que eres tan Ahora objetivo. me No, pero- pongo no, pero eso- del lado de Eso- aquel que lo vio eso es digital. parte de una cobertura, No, pero es una arista, pero es espérate, una arista, es pero- una Me veo patica. de parte de la cobertura digital. Dice la cobertura digital. Es Bien. una parte del Pero, cuerpo humano Luis, que está no, no, compuesto pero de vamos muchas a, cosas. vamos a ver la Calma. cobertura digital Calma. porque Vamos a ver, vamos hay a que ver. ser objetivo. Vamos a ver, vamos a ver. Luis Abinader y David Collado inauguran malecón en Jaina con una inversión de 108 millones de pesos. Ve una fotografía del presidente Abinader, el ministro de Turismo David Collado y el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. Primer párrafo. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado inauguraron este domingo la reconstrucción del malecón de Jaina. Ay. Importante, reconstrucción del malecón de Jaina en la dominó. playa Gringo. Construido Mira con ahí. una inversión de 107.8 millones de pesos. ¿Y la foto? El Y la carrusel, foto- el y la carrusel. fotografía del primer El carrusel. mandatario, Y la segunda- ministro pero de el Turismo carrusel. y Alfredo Pero- Pacheco. la segunda Pero foto. espérate, Paso pero- página, Eso fue en Instagram. funcionario. ¿Por qué no Paso lo veo página, aquí? Yo lo tengo funcionario. abierto. Sigue la página, funcionario. Y la Pero última- ya eso fue el una malecón. cobertura, pero eso ya fue, pero ya es una cobertura particular, es un matiz que le da el periodista, el criterio del periodista. Ahora, usted se va, por ejemplo, siguiendo ese mismo ejercicio que aportó Ernesto Jiménez de las primeras planas, usted se va, por ejemplo, a la primera plana del listín, y se titula El malecón. Jaina recobra su malecón Bien. remodelado. Y Bien. cuando usted ve esa foto, con eso que se ve, con esa el mar que se ve, y los árboles, y todo bien hacinado, usted dice, óyeme, eso parece mínimo en Miami, que estamos viendo nosotros ahí, o estamos Jaina. viendo un pedazo de Punta Cana. Muy bien. No, es Jaina. Entonces, ya es una cuestión estética. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que los jaineros ya pueden disfrutar de una obra. Primero, una obra que viene a revalorizar toda una comunidad, que van a tener acceso a poder disfrutar plenamente de su malecón. Usted sabe lo que es recobrar un espacio fundamental como Maravilloso. este, Felicidades que la para gente Jaina. pueda Y ir, que el Ministerio de Turismo nos que mande la foto del que la malecón para gente yo ver. pueda ir y nosotros disfrutar de su malecón, y en esa misma
en ese mismo lugar también el presidente anunció también la extensión del teleférico de Quitasueño. O sea, son obras que se están anunciando y son obras que se están realizando. Maravilloso. Pero tú sabes qué, que manden la foto del malecón en amplio. Pero ya es una cuestión de estética porque para consumo, para beneficio de ellos. Pero óyeme, porque si uno lo va a felicitar, es mejor felicitar lo que uno ve. Pero yo no puedo felicitar una foto de David Collado tomando hueco. Pero si tú ves, el periódico Diario Libre, si tú ves el periódico Listín Diario y los demás periódicos que uno se informa para venir para acá y uno ve la plana, entonces hay fotos del malecón. Bien. Entonces yo creo que eso es como un poco estético, ¿verdad? La discusión. Lo importante son las obras que se están entregando. Y en lo que la chava y viene, José Ramón López, fuera del cuerpo de Rafael Paz, atrás ese pesimismo dominicano. Ay. Tómate la pastilla. Está citando al maestro aquí. Quiero hacer referencia. Tómense la pastilla, señores. Quiero hacer referencia. Esto no es un tema de pesimismo, esto es un tema de lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Crítica constructiva que ayuden al país a avanzar. Bueno, pero una crítica constructiva es saludar la construcción del parque. Claro, una crítica es, por ejemplo, es destructivo. Una crítica, por ejemplo, si se pospuso la entrega de una obra o algo. De pesimismo y optimismo, yo creo que el mundo entero ahora mismo está lidiando en cómo vamos a mantener el optimismo frente a lo que está pasando. Así es. Y tenemos que hablar de la noticia más importante a nivel internacional, que es el ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán, involucrándose en este conflicto global que se había iniciado. Pero tú pusiste el otro, y desde el punto de vista estético. Pero tenemos que hablar de eso, señores. Por favor. Ese es un tema, no es Resérvenle su espacio, Virginia. Adelante. Sí, no, quería compartir algunas reacciones que hemos visto a nivel internacional sobre esta decisión del presidente Trump de entrar a los Estados Unidos dentro de este conflicto entre Irán e Israel, que venía gestándose y las tensiones venían creciendo, pero dentro del cual Estados Unidos todavía no había tomado una acción de agresión directa, y ya lo hizo. Es una decisión que abre muchas incertidumbres sobre lo que va a pasar en el mundo, sobre cómo va a afectar a la economía global, y que incluso dentro de su propia base republicana de Trump ha generado división. Y quiero citar el tuit de la diputada de Estados Unidos, representante de la Cámara de Representantes, Marjorie Taylor Greene, republicana, una de las aliadas más cercanas al presidente Trump, que tuiteó el siguiente mensaje, y lo estoy traduciendo: cada vez que Estados Unidos está cerca de llegar a la grandeza, nos involucramos en otra guerra exterior. No habría bombas cayendo sobre el pueblo de Israel si Netanyahu no habría primero tirado bombas sobre el pueblo de Irán. Israel es una nación con armas nucleares. Esa no es nuestra pelea. La paz es el camino. Eso es Marjorie Taylor Greene, una republicana. Hay otras voces republicanas que también se han unido a criticar esa decisión del presidente Trump. O sea que la misma base de Trump está dividida en torno a esta decisión. Pero la oposición también lo ha criticado. Y quiero citar a Alexandra Ocasio-Cortez, la representante de Nueva York, que tiene un gran liderazgo de origen latino, que tuiteó: la desastrosa decisión del presidente de bombardear Irán sin autorización del Congreso es una violación a la Constitución, al Congressional War Powers, ¿no? a lo que establece la Constitución sobre el derecho a ir a la guerra. De manera impulsiva, ha puesto en riesgo empezar una guerra que nos puede afectar por generaciones. Y esto, y lo más importante de lo que dice es que ella dice, esto es clara y absolutamente una base para impeachment, o sea, para un juicio político a Donald Trump, que recordemos que ya él se le hizo un juicio político en su vez pasada. De manera que la oposición está hablando incluso de impeachment frente a esta decisión. Y por último, quiero citar aquí en América Latina la reacción del presidente de Chile, Gabriel Boric, que también puso un mensaje crítico diciendo que Estados Unidos anuncia, cito, Estados Unidos anuncia
que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado, aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz. Ese es el tuit que hizo Gabriel Boric. Del otro lado tenemos a la Unión Europea y a Inglaterra que se han posicionado en apoyo a la decisión del presidente Trump. Y el mundo está en vilo a ver las consecuencias que tendrá esta decisión de Estados Unidos de involucrarse directamente en la guerra. Bueno, buenos días a todos, a mis compañeros y a los que nos escuchan. Hoy está el verdadero G7. Hacía tiempo que no se juntaba ese grupo. No, de verdad que Virginia trae, yo creo que el tema más importante que tenemos para el día de hoy, que es el escalamiento, una vez más, y digo una vez más porque ya el conflicto había escalado con el intercambio de misiles que diariamente durante más de una semana experimentaron y siguen experimentando tanto Israel como Irán, pero la entrada de Estados Unidos pues reconfigura el escenario. Estados Unidos bombardeó, como se acaba de mencionar aquí, como se ha difundido ampliamente en la prensa internacional. Ya estamos esperando la banda B2. Sí. O sea que cada uno de esos aviones cuesta 2.2 billones de dólares. Es decir, o sea, 2.200 millones. Se volaron 24 mil millones de dólares durante el fin de semana. ¿Por qué se utilizaron estos aviones? También. Porque Exacto, se aplicaron no hay la bomba convencional más grande del mundo, que la posee los Estados Unidos, que es esta bomba anti-bunker. El comentario de hoy lo vamos a dedicar a eso, o sea que vamos a dar más detalles de estos elementos técnicos que son interesantes, ¿no? Y que demuestran el poderío militar de los Estados Unidos. Y se lanzaron allí por lo menos 6 bombas de estas anti-bunker, sobre todo en las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán, que están alrededor de 100 metros bajo tierra. Esta bomba tiene la capacidad de penetrar sin explotar cerca de 60 metros bajo tierra, por el gran peso que tiene, genera una fuerza dinámica hacia abajo, y esto prevé que haya hecho un daño considerable en la infraestructura del proyecto de desarrollo nuclear de Irán. Esto acompañado con una andanada de misiles Tomahawk disparados desde submarinos norteamericanos, pues como decía, reconfigura el escenario porque ahora Irán se está planteando los escenarios de respuesta a este tema. Y uno de los temores más fundados, diría yo, porque a nivel militar a Irán no se le compara a los Estados Unidos, o sea, no hay esa capacidad, es el impacto que pudiese tener esto desde el punto de vista económico. La principal arma nuclear, no es nuclear, pero lo que se equipararía al daño que pudiese generar un arma nuclear que tiene Irán es su control del estrecho de Hormuz bajo un tratado con Omán. Que ya el Congreso le aprobó cerrarlo, ¿eh? Ya el Congreso iraní aprobó o emitió una resolución, digamos, pidiendo que se tome esta medida. Así que todo esto va a generar un impacto económico global, que también vamos a conversar un poquito de eso más adelante en nuestro comentario, y yo pienso que es las preocupaciones a nivel global, en todos los estamentos políticos, sociales, económicos, empresariales, pues están geopolíticos, los aliados de Irán como China, Rusia, Pakistán. Ayer el Consejo de Naciones Unidas pues se reunió para ver este tema. Pues hay una alta preocupación sobre el escalamiento que produjo la intervención de Estados Unidos en Irán. Bueno, sobre el tema,
es la primera vez en la historia que Estados Unidos bombardea territorio iraní, a pesar de todas las tensiones que han existido durante años. Nunca se había producido una confrontación directa. Esto técnicamente cambia las reglas de juego geopolítico en Medio Oriente y abre una caja de Pandora que, como bien explica José, no se sabe cuáles serán los efectos ni las retaliaciones. Sí, de manera directa, ya hay una decisión del Congreso iraní, que es una decisión no vinculante porque tiene que ser aprobada por el Consejo Supremo que gobierna ese país, los ayatolas, de cerrar el estrecho de Hormuz. El impacto de esto sería altamente significativo para la economía, porque por ese estrecho se comercian el 20% del petróleo que llega a los mercados internacionales. Sobre todo al mercado de China. Todos los mercados, mira, pero de manera especial al por ahí mercado de salen China. El 57% de por ahí sale el petróleo de Emiratos Árabes China Unidos, sale el petróleo de Arabia Saudita, de todo Medio sale Oriente. todo Medio Oriente, todo el Golfo Claro, Pérsico. pero Por ahí es que lo recuerda que mandan. China suple de petróleo a muchos países de esa zona No, también. Irán, lo que tú quieres decir es que Irán, alrededor del 90% del petróleo iraní es de origen, sirve para suplir las demandas de China. Correcto. Pero hay otros países productores de petróleo que exportan por supuesto, a muchos claro que otros sí. Entonces, países. al mundo Estados entero. Unidos, Sí, la China, Unión y Europea. precisamente por eso Estados Unidos, a quien le hace el llamado para que intermedie, para que no haya un cierre de este canal, en una exposición del secretario de Estado norteamericano, es a China. Porque el comprador directo de Irán es China, aunque la falta de disponibilidad del petróleo del Medio Oriente lo que va a hacer es que China compre petróleo en otro sitio y va a encarecer el petróleo. Claro, pero China ha guardado silencio, no ha dado respuesta todavía. China, Rusia y Pakistán, en un movimiento conjunto Claro, en en la Naciones ONU. Unidas, sometieron una resolución de cese al fuego incondicional. Lo que han optado estos tres países, que han estado muy activos porque son los que directamente pudieran resultar más lesionados, los que tienen vínculos históricos con Irán, es en vez de involucrarse en el conflicto militar o de dar alertas militares, es tomar la vía diplomática. Entonces, habrá que ver dos escenarios. Cómo avanza o con qué velocidad avanza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tiene 2 miembros permanentes diciendo, vamos para esto. Y cómo avanza el ámbito militar con un país que no se la juega, o sea, no es muy dado a aguantar golpes sin retaliar. Estados Unidos sí ha dicho que cualquier retaliación sobre ellos va a implicar que descienda el infierno sobre Irán, que es parte del lenguaje militar. O sea, si usted ve las declaraciones, ya cuando se trata de asuntos militares, es altisonante, no es como en la política ni en la diplomacia, que es suave, no, te vamos a aniquilar, ¿no? Y entonces va a acabar y te jodiste. Perdón, pero... Aunque también a nivel militar se considera que tiene que haber algún nivel de respuesta. Sí, claro. Y yo ya verá Irán cómo lo responde, pero se espera que haya una retaliación. Hay que señalar parte de la algo. retaliación que se, ¿verdad? Que se a veces proyecta, se negocian ese tipo de cosas. Son ataques a las múltiples bases militares que tienen los Estados Unidos en toda esa zona cercana. Bueno, esa es una de las aristas, porque una de las posibles retaliaciones podría pasar por realmente. De hecho, si lo reza aquí el Diario Libre, que Israel e Irán intercambiarán misiles con Teherán. Bueno, es que y de hecho está el jefe del ejército, Amin Hatami, asistiendo como, o sea, dando instrucciones y dando órdenes y eso. Pero por otro lado, Pekín instó a todas las partes involucradas en el conflicto a evitar con determinación la propagación de la guerra. Sí, o sea, esa es la resolución al final que sometieron. No quisiéramos, nadie quiere guerra, solo los grandotes. Bueno, es el problema, que hay grupos que sí lo quieren. Los más pequeños no queremos. O sea, los grandes así, un poderío, Dios mío. Solamente van a la guerra los que tienen algo que ganar con la guerra, regularmente, o los que no quieren perder algo. Entonces, en este caso... Israel es el gran beneficiario. Exacto. El intercambio de misiles entre Israel e Irán es algo que ha existido y existe desde hace tiempo.
Aquí Está el como tema jugando. es el involucramiento de los Estados Unidos que cambia el juego militar. Entonces, si Irán puede hacer varias cosas, o sea, Diríamos el involucramiento directo. Sí, porque subsidiario porque ya era... lo tuvo otro, Claro, lo otro claro, es proxy dándole apoyo a wars, Israel. que es la Guerra Fría. Es decir, tú actúas a través de terceros países, un poco lo que hace Occidente con Ucrania, quien está librando la lucha con Rusia Claro. en términos E Irán. prácticos. Irán eso- financia a Hezbollah. A Hezbollah y a Irán financia Jamás. Hamas. A los hutíes en Yemen. a los hutíes, a los grupos en Siria, tiene se involucró Influencia. durante muchos Claro, años claro. dando A Bashar soporte al-Assad. al régimen de Bashar al-Assad. Entonces era como Eh, Estados Unidos que financiaba los contras, más o menos. O sea, es eso, es guerra a través de terceros. Pero cuando ya tú entras en una confrontación directa, Ahí ya en ese viene una que- retaliación. Por ejemplo, si Irán decide atacar una base militar norteamericana y pulverizarla con Acuérdate que eso misiles. era, el escándalo fue Irán contra. Exacto. Correcto. Es un Mira. esquema que también para financiar a Irak Claro en contra que de sí. Irán. De Irán. Tú sabes Con Oliver que- North a la Entonces, cabeza. son juegos geopolíticos. Los son- contras en Nicaragua para que la gente Claro. comprenda. Correcto. Que Tú sabes que... No, pero termina la idea. era la contrarrevolución nicaragüense. Militares de derecha que luchaban contra los sandinistas, financiados por el gobierno de Reagan, pero se utilizaba esa operación para llevar fondos a Irak en aquel momento. Entonces, es un poco ahora lo que decidió Estados Unidos es, mira, ya esto no va a ser a través de Israel. Ahora vamos tú y yo directo. ¿Cuál era el tema? Que habían unas bombas que solamente tenía Estados Unidos, que eran las que podían eliminar los búnkers iraníes que estaban colocados a una profundidad que no eran alcanzables por las bombas judías. Entonces, Estados Unidos podía darle la bomba a los judíos, pero se iba a saber que se lo dio. Entonces, ¿qué fue lo que decidió Trump? No, la voy a tirar yo. ¡Pam! Entonces, su idea es que con pájaros eso- no me caben en un B2. en un B2, exactamente. Entonces, yo voy a tirar la bomba, la tiré y entienden ellos que ya, y por eso el tuit de Trump con la coletilla de que ya hay espacio para la paz. O sea, como el conflicto eran las armas de destrucción masiva, Según argumenta Estados Unidos. Claro. porque hay versiones de Sí, porque que- eso no está aprobado. Exacto, no está, de aprobado, hecho, no la hay una Agencia evidencia Internacional de Energía no ha certificado el tema de Lo que las sí armas dice nucleares. la Agencia Internacional de Energía Atómica, en un informe secreto, pero todo el mundo lo conoce. público. Sí, es que ya Irán había avanzado en el enriquecimiento de uranio. El uranio para fines energéticos tiene un nivel de enriquecimiento de un 60% y ya Irán estaba cercano al 90%, que es el uranio para uso militar, y que había acumulado casi 10.000 kilogramos de este material, con lo cual tendría ya capacidad de producir por lo menos 6 armas atómicas. O sea que lo que se dice, o lo que en base a este informe y otras informaciones de inteligencia, que esa parte yo la creo menos porque son del Mossad y de Israel, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, está el informe de la Organización Internacional de Energía Atómica, es que en pocas semanas Irán tendría ya capacidad real de producir un arma nuclear y fue lo que llevó a que Netanyahu iniciara este ataque, porque real efectivamente la gente se pregunta, pero es un ataque unilateral, es decir, Israel agrede a Irán, pero la agresión tiene un objetivo y es eliminar la capacidad nuclear de producir un arma nuclear de los iraníes. Al margen de que desde el año 1979 Irán está financiando organizaciones, guerrillas, movimientos que atacan diariamente. O sea, prácticamente sí, diariamente, porque lo que se produce en la Franja de Gaza es cotidiano, ¿no? Al Estado de Israel, ¿no? Yo creo que si algo prueba estas acciones preventivas, así le llaman, ataques preventivos, No, la doctrina de la guerra preventiva. ¿verdad? De Estados Unidos e Israel, es que regímenes como los de Corea del Norte y el mismo Irán se convenzan aún más que necesitan desarrollar a como dé lugar bombas nucleares
para evitar que les pase. La Corea del Norte tiene, ¿verdad? capacidad Ya la tiene, y quizá eso es lo que evite Es lo que Irán que reclama, ¿y por qué que dejan descabecen el ¿Por régimen. qué dejan a los demás que lleguen? Entonces, Ellos no? desde un punto de vista de derecho internacional, uno, poniéndome en los zapatos de Irán, ¿verdad? Para no sonar tan pro-occidental, la pregunta es válida. Ven acá, ¿por qué ellos sí y yo no? O sea, ¿por qué el único país que ha detonado 2 bombas atómicas en la historia de la humanidad se abroga el derecho de decidir quién puede tenerla y quién no? Yo particularmente, Ernesto Jiménez, desde un punto de vista idealista y soñador, El mundo se ha configurado. ¿verdad que sí? Yo preferiría que no existieran estos armamentos de destrucción masiva, pero la realidad es lo que es, y se impone otra vez lo que siempre se ha impuesto en la historia de la humanidad, la fuerza. Y hasta eso es un gran debate. Sí, de sí. Si existieran o no. Todo- Porque la verdad, y bueno, naturalmente por el poder de destrucción que tienen, nadie en su sano juicio pudiese estar de acuerdo, ¿verdad?, con que esto existiera, pero existe. Y Exacto. la realidad es que a partir de el desarrollo de la bomba nuclear y la demostración que dio Estados Unidos en Japón, Ujú. no ha habido más guerra mundial, por lo menos convencional. Claro, Por lo menos convencional. que Convencional. diríamos, El diríamos poder que disuasorio graduales de tu graduales armarte como ellos lo nuclearmente. van Sí, porque lo al han final la llevado. guerra nunca se ha detenido. Nunca ha La parado, guerra, hermano. la guerra nunca ha dejado de existir. La diplomacia es Lo una que, forma de guerra. lo que, y también, Por otros medios. claro, menos destructiva. No, por supuesto. A veces yo escucho personas decir, ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Señores, que Dios nos libre de que empiece la Tercera Guerra Dios Mundial. nos libre. Hay que buscar otro nombre, O pero que tome los ribetes hay que convencionales. claro, porque diría. conflictos globales siempre han existido y siempre van a existir. Inclusive en el seno del núcleo de la sociedad, que es la familia, es donde uno aprende a gestionar los conflictos. Es ahí. ¿Quién no tiene conflictos a lo interno de la familia? Es parte de la naturaleza humana. El asunto está en que los seres humanos, a partir de 1945, por primera vez en la historia, fuimos capaces de poseer armas que son producto del ingenio humano, pero tienen la potencialidad de destruir a toda la raza humana. Eso fue lo que cambió. Yo he escuchado también teóricos con muy buena base argumentativa decir que la ONU ha sido el instrumento encargado de prevenir una tercera guerra mundial. Yo creo que no. Yo creo que el mundo no ha visto una tercera guerra mundial por la existencia de las armas nucleares. Pero claro. Es Fue eso lo que ha dio origen evitado. a la Guerra Fría. ¿Verdad que sí? Por eso la Guerra Claro. Fría, las guerras proxies, Por etcétera, eso, etcétera, claro. etcétera. Finalmente, yo pienso que lo que estamos viendo hoy es el germen de guerras que estaremos analizando mañana. Veo con mucho pesimismo en este sentido el futuro de Oriente Medio, porque se está sembrando un caldo de cultivo. Para mí Y una locura. Oye, se está es sembrando. casi irracional. Eso lo iba a decir así. Mira. Para mí es casi irracional lo que está pasando en Oriente Medio. Yo Están- no sé qué ellos creen que Pero van a oye, lograr. pero oye, que yo. No, pero espérate. Esto tiene más de 2000 años. Y Pero va a espérate, seguir, no, y pero va a ahora, seguir. pero ahora tomo otros ribetes, Claro. ribetes. ¿Por qué? Pero oye, ¿por qué? Donald Trump tiene una visión de occidentalizar Oriente Medio. Esa es su visión, de hecho. Fíjense que cuando se refiere a Gaza, él dice, no, yo voy a hacer la ribera de Oriente Medio ahí. Es como que él va a desarrollar un polo turístico, un proyecto inmobiliario turístico en Medio Oriente. Todo el mundo va a andar con Claro, solcito, después del genocidio, después con del- t-shirt. Exacto. Sí, Claro, una después visión de colonialista y pasar el señalamiento. respetando las reglas del Pero, derecho internacional. pero ¿por qué y de ahora la lo veo Comunidad así de también? Naciones. ¿Por qué lo veo así también? Porque ahora hay un nuevo Guaidó que José no lo planteó de esa manera, pero José lo mencionó la semana pasada, que el hijo de Reza Pahlavi, de Mohamed Reza Pahlavi, un nuevo hijo, Guaidó. que ahora es un nuevo Guaidó, que ahora lo están presentando desde el movimiento MAGA como MIGA, Make Iran Great Again. y él está dando una serie de entrevistas. Este es el hijo del Shah de Irán, que fue derrocado en 1979, que había establecido una monarquía. Y escuchen esto, porque digo que vienen cuestiones que son peligrosas. ¿Por qué? Porque la revolución iraní en parte se presentó como una lucha en contra de la monarquía de los Pahlavi. Vamos a derrocarlo y vamos a establecer una república.
Y del imperialismo estadounidense, porque ser una monarquía respaldada por los Estados Unidos luego del golpe de Estado a un gobierno democrático en Irán. Pero hay que dar ese antecedente. Pero lo que quiero resaltar, Irán nunca ha habido lo que quiero resaltar, yo voy a tener que poner un podcast porque a mí no me dejan hablar aquí. Yo voy a tener que poner un podcast. 24, creo que voy a abrir los podcasts de nuevo porque no me dejan hablar. No, a mí no me dejan hablar. Yo voy a tener que poner un podcast. No te dejan hablar. A mí no me dejan hablar. Yo voy a tener que poner un podcast. Yo voy a abrir mi podcast ya ahora porque a mí no me dejan hablar. Porque lo que yo quería plantear es lo siguiente, miren. Porque se me va la idea después. Dale. Lo que yo quería plantear es lo siguiente, que se derroca la revolución, se derroca la monarquía de los Pahlavi, planteando una revolución que iba a fundar una república iraní. Eso se le vende también, efectivamente, pero eso se vende también en otro contexto, ¿verdad? Como una especie de primavera árabe, porque desde el punto de vista occidental se vio de que se iba a establecer una república y que se iba a derrocar una tiranía, una monarquía. Y hoy también se están viendo señales que pudieran confundir, que van por la misma línea de una especie de primavera árabe en Irán, que no es ninguna primavera. No es ninguna primavera porque no se sabe lo que puede venir después. Si el hijo del Shah, en caso de que asuma el poder, en caso de que logre su cometido Occidente, ahí no es que viene de una democracia, ahí no viene nada de respeto de derechos humanos y de libertades civiles. Y dan los precedentes de lo y de que instituciones ha pasado en otros occidentales, países donde se han forzado esos cambios de gobierno. Está Irak, está Afganistán. O sea, es una... Recientemente en Siria. Es decir, Siria, exacto, es una repetición. Uno de los temas que más... ¿Por qué se ataca a Irán ahora? Porque Irán está en un momento político y de apoyo internacional de debilidad con la caída del régimen de Bashar al-Assad. Es decir, y esto puede desencadenar, bueno, y además la gran ofensiva que Israel ha generado en contra de los aliados como Hezbollah, que lo ha prácticamente eliminado en el Líbano. Sí. Hezbollah opera del Líbano. Que la mandaron a volar. A volar. Hamas. Un grupo terrorista, Hezbollah. Que también, luego del atentado de octubre que perpetró Hamas, Israel ha desarrollado una ofensiva que ha debilitado. Otro grupo terrorista. A Hamas. Sí, claro, son grupos terroristas. O sea, la posición actual, bueno, la guerrilla yemení se reactivó ahora, pero estaba desmovilizada hasta hace unas semanas. Los hutíes. Se reactivó fruto de la intervención de Estados Unidos con los bombardeos. La posición de Irán hoy en día es una posición muy débil. Sí. Y uno de los temas que se plantea es la posibilidad del derrocamiento del régimen de los ayatolás, ¿no? Y incluso se ha planteado, Donald Trump le dio 2 semanas de vida, creo, le perdonó la vida por 2 semanas al ayatollah Ali Khamenei, hasta que, dándole un espacio, porque ahora, luego de las bombas, viene la diplomacia, ¿no? La fuerza, la paz a través de la fuerza. Un espacio siempre ha sido así. A Irán para que produzca una rendición incondicional negociada, ¿no? O sea, no es incondicional, es una rendición negociada, un espacio a la discusión, a la mediación, a la diplomacia, pero el régimen a nivel político está en una posición muy débil. Y yo mencionaba en mi comentario la semana pasada que lo que se plantea a nivel de apoyo popular, porque ataques de este tipo lo que generan naturalmente es un sentimiento nacional, sí, un apoyo al gobierno, una cohesión interna en contra de la agresión. Lo que ha pasado en Irán es lo contrario. Ha habido una desestabilización del régimen porque ya hacía tiempo que había una demanda de mayores libertades, recordemos el llamado movimiento verde, que fueron protestas masivas en 2019 y anteriormente también. De la mujer, y yo le exhorto la juventud que es bastante reprimida, exigiendo más libertades. Entonces todo esto se ha combinado y habrá que ver si este régimen iraní sobrevive. Pero yo le exhorto a la gente, y ya para terminar, yo le exhorto a la gente que busque videos en YouTube sobre Teherán, sobre la capital de Irán. Señores, Irán tiene el centro comercial más grande del mundo. Las mujeres en el centro de Irán, no todas las mujeres andan con velo. Irán tiene metro
Irán tiene aceras que son aceras para peatones como El Nueva York del Medio Oriente. como ¿verdad? muchos países de Europa. O sea, Irán es una potencia. Lo que pasa es que lo que la prensa occidental recoge de lo que es Irán, ustedes creen que estamos, claro, tiene grandes montañas, un territorio demasiado grande, pero no es que la gente anda en el desierto con velos, matándose y metralladora, matándose uno con otro. O sea, Irán es una capital, o sea, Teherán es una capital que yo tampoco pudiera afirmar que es cosmopolita, no he estado allí, pero por lo menos busquen, he visto varios youtubers así que recorren la ciudad y que comienzan a ver todo en Irán, y eso es una cosa impresionante, edificios altísimos. Mira, Irán, por lo que he podido leer y observar, Julio Alberto, del mundo, de petróleo, todo parece indicar, y de gas. sí, pero todo parece indicar que Irán es un ejemplo triste, un ejemplo más de cómo las instituciones pueden llevar a un pueblo al atraso. Un ejemplo más. El régimen fundamentalista de los ayatolás tienen gran parte de la culpa de que Irán no sea hoy una potencia mundial. O sea, yo he visto, sobre todo desde diarios de orden liberal, porque este es el tema, que ahora uno tiene que filtrar todo dependiendo de dónde uno lo lee, de dónde uno se informa. He visto informaciones como la siguiente. Irán tiene cerca de un 12% de su población con títulos universitarios. Estamos hablando de una población de cerca de 90 millones de habitantes. Exacto. Con un 12% de su población con título universitario. Tiene un nivel de analfabetismo por debajo del 5%. Correcto. O sea, se va llegando al umbral. O sea, al umbral. No. Tiene fundamento. Su economía, conforme a lo que usted pudiera pensar, no depende del petróleo. Su Producto Interno Bruto, la renta del petróleo representa cerca del 14% del PIB. O sea, es una economía diversificada. 75% de su economía está en el sector servicios, acercándose a estándares de sociedades desarrolladas. Lo que ha frenado a Irán para que sea una nación más poderosa aún más es el fundamentalismo religioso. Lamentablemente, Irán es una teocracia. Irán, cuando los ayatolás son líderes religiosos de la rama chií del Islam de la rama minoritaria. Ahora, ciertamente, con el Shah Reza Pahlavi sí era una dictadura, una monarquía, pero más bien una dictadura aliada a Occidente. Pero la pregunta es válida. Un régimen títere. Es un régimen títere de Estados Unidos, pero la pregunta es válida. ¿Qué habría sido de Irán si no se hubiese radicalizado hacia el islamismo? La pregunta es válida. O sea, ¿qué habría sido de Irán si en vez de la revolución del 77 hubiesen seguido sendas aliados a Occidente con un corte más liberal del manejo institucional? Tú sabes Pero que el chat de los responsables de lo que hay ahora, pero ya eso implicaría un programa y medio. Claro. Son las potencias coloniales y el reparto. Claro, los famosos acuerdos de Science. Oigan lo que yo voy a decir. Pero si eso vamos, yo incluyendo países que no existen en la realidad. También el imperio turco tiene responsabilidad si nos vemos en eso. No, pero oigan. El imperio otomano estuvo ahí hasta 1914, tampoco estamos tan lejos. Pero ¿cuántos siglos gobernó Irán, el imperio otomano, que no son étnicamente hablando iraníes? Son persas. Son persas. O sea, mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo un gran respeto. El zoroastrismo, otra tragedia. Es que si eso nos vamos a meter hasta Cristo. Porque de verdad que otra tragedia, claro, antes de Cristo empezó. Otra tragedia de Irán fue la conquista árabe. Porque si nos vamos para atrás, el zoroastrismo como concepción religiosa es más abierta que el Islam. Si no vamos a esa, pero miren qué es lo que pasa, señores. Óigame este detalle. Yo tengo particularmente un gran respeto por el islamismo y por los musulmanes. Yo no creo que ser musulmán o ser islamista implica atraso ni implica menos desarrollo. Yo pienso que una visión fundamentalismo como lo es el fundamentalismo católico de cualquier religión. Sí, pero el católico no es así. Pero el católico no es así porque Occidente logró la separación de la iglesia y el Estado, sí, que es donde se fundamenta su gran avance. También ellos han logrado la separación de la iglesia y del Estado. No, porque para los ayatolas, sí, pero para los ayatolas el disenso es una blasfemia. El disenso es una blasfemia. Está bien, en Occidente el disenso, Occidente se fortalece por la oposición y el disenso. No hay forma de hablar aquí. No, de verdad. Porque tú comienzas a decir una frase que y de una vez viene Julio Martínez. No. Te pido perdón, te pido excusa. Tienes razón. Adelante. Dale, bro, dale. Mira. Interesante el tema.
independientemente de concepciones religiosas, al final son los datos y los resultados lo que hablan. O sea, yo escuchaba a Ernesto, su disensión sobre la parte religiosa de Irán. Sin embargo, destaca los impresionantes números que tiene en distintos órdenes, tanto en producción como en educación, etcétera. Hay una visión distinta del mundo. Nosotros, los cristianos, los católicos, vemos el mundo desde una perspectiva diferente. Para nosotros la libertad tiene un significado. Para ellos la libertad tiene un significado completamente diferente. Para nosotros para ellos lo que es opresión es diferente a lo que nosotros es opresión. Entonces, yo quisiera analizar particularmente el tema de Irán fuera de una perspectiva religiosa. Porque para mí, o sea, Israel no es más avanzado porque sean judíos o no. ¿Entiendes? Israel es más avanzado por una serie de factores que van más allá de su religión. Y mira que yo tengo un gran respeto por el pueblo de Israel también. Pero los israelitas tienen su religión, los islamitas tienen su religión, nosotros tenemos la nuestra. Cada pueblo tiene el derecho a la autodeterminación. Ningún país puede imponerle a otro valores culturales. Usted puede entrar en conflicto por razones económicas o militares, por acceso a puntos geopolíticos, lo que sea, pero usted trata de cambiar la cultura de un país. Eso es como que vengan para acá a querernos haitianizar nosotros, por Dios. Ni los romanos. O sea, ni los romanos hacían eso. Los romanos respetaban la cultura donde quiera que esa era parte de su éxito. Claro. Cuidado. Donde no había un genocidio, porque los romanos practicaban también el genocidio. Por ejemplo, cuando Roma derrota a Cartago, la ciudad principal al norte de África fue arrasada y toda su población fue obligada a emigrar. Luego los romanos crearon una colonia, ellos llevaron militares romanos, crearon una colonia romana en Cartago y a partir de ahí respetaron el derecho de esos lugareños. Pero eso fue por razones geopolíticas, Ernesto. Eso era que habían dos imperios. La razón de Estado siempre ha justificado cualquier atrocidad. O sea, pero además, independientemente del régimen teocrático que hay en Irán, que lo hay, también hay que saber que en esas sociedades se generan mundos paralelos. Y por un lado, formalmente tú tienes una sociedad sumamente autoritaria, donde, ¿verdad? Con una cultura religiosa. El cardenal Richelieu. Pero por debajo tú tienes sociedades muy liberales también, donde se vive un estilo de vida muy occidental. Sí, pero en Teherán. Que la gente le exhorta a la gente que busque esos videos en YouTube para que veamos cómo vive la gente en la gran ciudad. Entonces es una realidad compleja. Hay muchas realidades. Lo que dice Rafael es cierto. No se puede exportar democracia con bombas. El avance que ha tenido la República Dominicana a nivel democrático ha sido producto de su realidad, sobre todo material. En ese caso yo soy un poquito materialista en la forma en que analizo cómo la democracia, producto del liberalismo y del capitalismo, para mí la democracia es una expresión política del capitalismo. Pero eso es bochismo. Es un análisis marxista materialista. El materialismo desde el punto de vista histórico. Claro. Sí. Es un análisis marxista. Ahora, ¿qué pasa con, y te digo ahora ese dato, qué pasa con Oriente Medio? También tienes razón, Rafael. Estados Unidos con bombas no va a implantar la democracia. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando... No, ni le importa, en verdad. El objetivo de Estados Unidos es evitar que Irán se posea la bomba nuclear. Exacto. Bueno, ese objetivo también es debatible. Recordemos que hace un mes, a finales de marzo, la jefa de la inteligencia en Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo literalmente que de acuerdo a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, ellos no tienen evidencia de que Irán esté en camino a construir y haya tomado la decisión de construir una bomba nuclear. Y recordemos el precedente de Irak, hay motivos, cuando se dijo es para parar las armas de destrucción masiva en Irak. Porque eso no hay forma de... Eso era una excusa. De hecho, Donald Trump se había desligado. En principio, ellos había planteado que esperaría 2 semanas para tomar una decisión. Pero si tú te llevas y antes de eso, Israel había actuado. Y Estados Unidos no se había atribuido, se había distanciado de lo que hizo Israel. Ahora, que por cierto, Clinton para mí dio uno de los mejores argumentos. Este fin de semana le estuvo en The Daily Show. ¿Qué dijo el expresidente? El expresidente Clinton, lo podemos poner, él dijo que esto es una estrategia
de Benjamin Netanyahu para mantenerse en el poder, porque tiene Que es como verdad Ah, también. 20 también. años en el poder. Es más, no, Y que- espérate, no solo 20 Y que años. está en una Iba crisis preso política, Ese es el exactamente. problema. y casi fuera. Es más, se ha dicho, claro, eso es una exageración, me parece a mí, y es parte de estos conspiranoides que hay, ¿verdad? Hey, cuidado, que ya De están que revisando las Netanyahu, redes sociales. de alguna manera hubo una ¿no? Una participación del lado de Israel para permitir el ataque de Hamas en octubre. Y que eso es parte Eso de se una ha dicho estrategia para él también. permanecer en el poder Ay, y satisfacer a los grupos radicales israelitas judíos que de alguna manera u otra estaban empujándolo, ¿no? A tomar medidas más estrictas, más fuertes, pero sobre todo en medio de una crisis política que amenazaba no solo con que él iba a salir del poder, que ya prácticamente eso era inevitable, sino su procesamiento judicial y iba a parar en la cárcel por acusaciones de corrupción. Y esto, Netanyahu ha sobrevivido a base de la guerra. Él ha sobrevivido. No, es así. Porque ¿qué va a hacer cuando Es salga así. de ahí? Cuando salga No, de ahí, pero- él es un criminal internacional. exacto, con una orden de Hay un arresto dicho que internacional. dice, si quiere conocer al culpable, busca quién se beneficia ¿Quién se del ¿Quién se crimen. beneficia con el crimen? Pero para hablarlo un poquito más claro, no sé. Ujú. Netanyahu es el HDP de Estados Unidos en Israel, como lo fue Saddam Hussein en Irak. Vamos a estar claros en eso. Son peones del tablero del imperio. ahora, una Como pregunta. le fue Trujillo aquí. ¿Cuál fue la gran tragedia geopolítica del siglo XX? ¿La caída de la Unión Soviética, como dijo Putin? ¿O el desmembramiento del Imperio Otomano? ¿Cuál ha producido mayores? Más miseria, no el desmembramiento del Imperio Otomano. O sea, es una cosa impresionante. Está ¿eh? buena la pregunta. O sea, lo que pasó en Medio Oriente con la caída del Imperio Otomano, que cohesionaba a todos esos países bajo un En base a la fuerza. No era que tampoco eran angelitos y que No, todos pero estaban claro. felices. No, pero los iraníes estaban locos de reventarlo. Sí, sí, estoy claro. Pero pero, además, pero pues, ellos se arreglaban, ¿eh? Estaban arreglados allá adentro. Persia Hermano. no era parte del Imperio Otomano. Correcto. No, O sea, porque era un conflicto entre potencias. Inclusive, recuerden que el Imperio Otomano ocupó Grecia. O sea, la cuna de la civilización occidental la ocupó el Imperio Otomano. Putin se lo Y todo lo atribuye porque era Crimea, culpa occidental Crimea se la también. quita Rusia al Imperio Otomano. Que esto otra En guerras imperiales, por cierto. Claro. de la guerra de Ucrania por otros medios. Yo le comentaba a Virginia hace un mes y pico, dentro de algunas de nuestras primeras conversaciones, que yo siempre me he preguntado, y no tengo aún la respuesta, ¿por qué Occidente no hizo mayores esfuerzos? Lo hicieron. Rusia también lo hizo, de recuperar lo que hoy es Estambul. O sea que la historia es interesante. Los judíos, parte del derecho que los judíos reclaman a la tierra de Israel, y yo creo que tienen derecho a eso, viene desde una concepción religiosa. Estaban ahí primero. Estaban ahí, pero antes de ellos habían otros pueblos, Sí, claro. si a esos vamos. Pero antes de la formación de Palestina. Es interesante, lo que pasó, yo tengo que investigar bien si los judíos son el único pueblo que luego de estar casi 2000 años fuera de su tierra originaria la recuperaron. No sé si existe otro Sí, pueblo no, sobre yo la creo que eso tierra. es O sea, los judíos fueron expulsados sin precedentes. de la tierra de Israel por los romanos en el siglo I, creo que en el año 77 después de Cristo, no tengo el año exacto, fueron expulsados, o sea, fueron reventados, destruido el segundo templo, una guerra terrible, una guerra cuasi genocida de Roma contra el pueblo judío. Desde ese año 77, siglo I, los judíos vienen a recuperar paulatinamente a finales del siglo XIX con el movimiento sionista, Theodor Herzl y toda esa historia. Ya en el 1948, entonces, ellos reclaman su independencia. O sea, casi 2000 años después. Después de la masacre de la Segunda Guerra ¿Tú Mundial. sabes lo que es eso, hermano? Entonces, después del Holocausto. es un ejemplo impresionante. Con Estambul hay algo interesante. Estambul se llamaba Constantinopla, ¿verdad? Claro, la capital capital del del Imperio Imperio Bizantino. bizantino, sí. Bizancio. Entonces, de Bizancio a Constantinopla. Y ese Y el Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano de Oriente. Y antes del Imperio Romano de Oriente, colonias griegas. Correcto. Fue en 1453 cuando Mehmed, caída. el sultán, exacto, Con la el caída sultán del Imperio otomano, Romano de conquista. El Entonces, conquistador, le llaman los turcos. Estambul tiene El 5 conquistador. siglos en manos musulmanas, luego de 1500 años en manos occidentales.
¿quién tiene derecho a ese territorio? Ahora, pero que por después de cierto, la si a Primera eso- Guerra pero Mundial, si a eso vamos. Yéndonos los occidentales a lo ocuparon Estambul. Pero no Mira. Estambul tuvo bajo la ocupación de los ingleses, Que los franceses. A propósito. Pero esa fue la Así empecé proeza mi teoría. Sí. Yo conversé del con Pero- padre de la patria turco, que es Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Qué mal, ajá, Que que fue logró asesinado. recuperar, luego de que había caído el Imperio Otomano, él logró recuperar el territorio de lo que es hoy Sí. Turquía y Kissinger funda la tiene una República biografía Turca. de él, el leadership. Es fascinante. Mira, la pero historia una de Atatürk. cosa, Vamos, una Estambul. cosa. Tú sabes que en Hay Alemania, que decir que Pasa gran parte de temporada. la migración libanesa, Siria y Palestina Sí, viene de ese momento. viene por la facilidad que dio Mustafa Kemal Atatürk de dotar de pasaporte a estos A población refugiados. cristiana yo quiero lanzar de un territorio bombazo que había antes de sido terminar este cuidado. segmento. Hoy un No, bombazo. un Y bombazo, así es que sí. llegan aquí a la República. Y quiero preguntarle a Virginia esto, ¿verdad? Te vamos Que a tiene mandar a vivir mucha... para que acá. Bueno, son todos. cristianos, perdón, descendientes de los bizantinos. Virginia. O sea, la migración siria, palestina, libanés que recibimos en República Dominicana eran poblaciones que vivían en esa zona mayoritariamente musulmán, pero que eran cristianos descendientes del ¿Y imperio. tú Virginia. sabes por qué se Por les eso dio, se integran se les dio también free también. pass en Porque Porque el parte Imperio también? Otomano era completamente Te digo, voy a tener que abrir abierto mi con podcast, relación a voy a las abrir esta distintas semana expresiones ya. religiosas. Sí, No era judíos, fundamental. cristianos, musulmanes. Mira, Pero Rumbo sí. semanal, rumba Vamos, de- vamos el a ver. rumbo de de geopolítica. el de geopolítica. Mira, Rumbo pero hay una paneo. cosa. Rumbo Espérate que paneo. quiero, Sí, rumbo paneo. quiero hacerle una pregunta a Virginia antes de que terminemos esto. Me voy a lo general y después a lo particular. Que estamos haciendo Eso es marxismo. Miren, señores, tú sabes que parte de la riqueza de Europa, Mírenme los reyes. la riqueza de Europa, cuando uno ve Europa, es precisamente su historia, pudiéramos decir una especie de turismo cultural. Es un ¿verdad? museo, Sí, Europa. Es un museo, correcto. Por Y ejemplo, cada vez más irrelevante y más museo. no, pero no es irrelevante. Cada quien lo aprecia, ¿verdad? Cada quien, eso es No, no, yo subjetivo. digo, y es Pero, el poder por que ejemplo, en Berlín, hay muchos museos de los judíos. O sea, toda la historia se mantiene viva. El complejo de cultura. Efectivamente, Pero deben ir efectivamente. superando eso también. Efectivamente, por ese complejo Hasta de el escudo culpa. hasta el escudo lo cambiaron, le bajaron la cabeza al Y águila. bueno, pero yo no me quería meter a esa particularidad. Yo lo que quería decir era que hay mucha historia, ¿verdad? Tuve el Museo de los Judíos, tuve toda la historia del nacionalsocialismo que se mantiene viva para que la gente mantenga la memoria histórica viva. En lo del el búnker donde se suicidó Hitler, no, eso lo convirtieron, eso está en el barrio de Mitte, pero ahí hicieron como unos edificios y lo tienen como oculto para que la gente no vaya, ¿verdad? No se ponga creativa. Pero eso me llevó a mí a reflexionar y te quiero preguntar si tú estarías de acuerdo con que en la República Dominicana, sobre todo en San Cristóbal, se haga Cuidado, una Virginia. se haga un museo Él está viendo otro tema para otra media histórico, hora de- un museo Sí, para histórico otra media hora Ya hay de un debate. museo. para conocer la historia de lo que se vivió aquí Pero ya durante hay un los museo, 30 un años museo de la de dictadura de resistencia. Trujillo. Claro, el Museo de la Resistencia. Sí, pero está ese ahí en la uno, pero zona es otro en San colonial, que Cristóbal, invito a que lo para visiten. recordar la dictadura, los excesos de la dictadura de Trujillo en San Cristóbal. Y di que el ¿Qué eslogan- te opinas? Mira, tú sabes que se pudiera hacer. Paz, En- un en museo de Londres. Trujillo, ya lo voy a decir claro, un museo de Trujillo en San Cristóbal. Pero no para hacerle culto al jefe, no para decir No. que Trujillo fue el jefe de la patria nueva, Y además- no para decir que Trujillo construyó el Banco Central, no para decir que Trujillo ha sido el que impulsó las infraestructuras más importantes de la República Dominicana. No, Para decir que hubo un para decir nada contexto de- histórico geopolítico estadounidense Claro. que apoyó dictaduras. No No es es para para decir nada nada de de eso. eso, no, Pero no. mientras tanto sí, lo estás diciendo, para ¿no? decir- No, yo digo que no es para eso. No pero para mientras decir tanto eso, lo sino estás para diciendo. Pero decir para que quede claro para lo que no todos es. los que Eric, Para lo que no es. Eric, que Julio, la leyenda en la es entrada para dirá, decir- ni con limosna lo tumban. No, para decir- pero no para para eso. decir Yo quiero todo lo que conocer dijo la posición Julio, de ustedes, sino señores, de todos también ustedes para sobre no eso. para decir En todo lo que 30 tú segundos, dijiste, dele. pero ven acá, no para decir todo lo que tú gente dijiste, sí sino habla, ¿eh? también para decir que todos los que ajusticiaron a Trujillo Ajá. son multimillonarios en dólares. ¡Ey! Dale, No, Isidro. espérate.